Noticias MBS con Carmen Aristegui. Porque nos interesa el tema, vamos a abordar el asunto de The Guardian y Televisa, que ayer publicaron un comunicado conjunto, una publicación en donde están los logotipos de The Guardian, este muy importante periódico británico, y la televisora más importante de México, donde, bueno, pues aluden a lo publicado por este diario en el marco de las campañas políticas en 2012. Jo Tuckman, colega periodista muy respetada en nuestro país, entre los periodistas del gremio que seguimos su trabajo, publicó en aquella fecha de junio de 2012 un artículo donde hablaba de archivos de computadora que, para utilizar la traducción que hemos hecho, archivos de computadora que ligan trucos sucios de televisora con el favorito a la presidencia de México. Decía Tuckman en aquella fecha que la televisora más grande de México vendió cobertura favorable a prominentes políticos en sus espacios de noticias y en sus programas de entretenimiento, y usó los mismos programas para desprestigiar a un líder de la izquierda, según documentos a los que accedió The Guardian. Los documentos, que consisten en decenas de archivos de computadora, salen a la luz solo a unas semanas de la elección presidencial del 1 de julio y coinciden con la aparición de un movimiento con una enérgica protesta que acusa a Televisa de manipular su cobertura a favor del candidato puntero Enrique Peña Nieto. Los documentos, decía The Guardian en aquella fecha, los documentos que parecen haber sido creados hace varios años incluyen un esquema de tarifas aparentemente cobradas para impulsar el perfil de Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México, una detallada estrategia mediática diseñada para atacar la anterior candidatura de Andrés Manuel López Obrador, quien es el más cercano rival de Peña Nieto, acuerdos de pago sugiriendo que la oficina del expresidente Vicente Fox ocultó cantidades exorbitantes del erario público para promoción en los medios. Aunque no es posible, escribía Jo Tuckman, aunque no es posible confirmar la autenticidad de los documentos que fueron filtrados a The Guardian por una fuente que trabajó con Televisa, los cruzamientos de información muestran que los nombres, fechas y situaciones mencionadas coinciden en gran medida con los hechos. También hay evidencia de que sí tuvieron lugar las acciones propuestas. Los señalamientos surgen en un momento crucial para Peña Nieto, el candidato del ideológicamente nebuloso PRI. Recientes encuestas de opinión indican que su liderazgo comienza a erosionarse a la par que la del papel de Televisa como hacedor de reyes de la política se ha convertido en un tema central de las campañas. En un país en el que los periódicos se leen poco y el alcance de Internet y la televisión por cable siguen estrictamente limitado a la clase media, Televisa y su rival TV Azteca ejercen una poderosa influencia en la política nacional, escribió Tuckman en este reportaje que ahora, bueno, pues ha tenido otras derivaciones de las que hablaremos. Televisa, el imperio mediático más grande del mundo hispanoparlante, controla aproximadamente las 2/3 partes de la programación de los canales, etcétera, etcétera. Los documentos parecen haber sido desarrollados dentro de Radar Servicios Especializados, una compañía de mercadeo que encabeza el vicepresidente de Televisa, Alejandro Quintero. Televisa no quiso clarificar a The Guardian la relación entre Radar y el núcleo de la compañía o el papel de Quintero en las dos compañías sin primero ver los documentos. Un vocero se negó a comentar sobre los señalamientos sin ver los archivos. No podemos dar ninguna opinión sobre información y o documentos que no conocemos. Muchos de los documentos vistos por The Guardian fueron guardados bajo el nombre de Jessica de la Madrid, quien entonces era empleada de Radar y amante de Peña Nieto, dice el reportaje de The Guardian publicado en aquella fecha. La Madrid le dijo a The Guardian que ella creía que los documentos eran falsos, aseguró que los proyectos de promoción para políticos en los que ella trabajó nunca incluyeron la venta de contenido. Uno de los documentos en una presentación de PowerPoint que explícitamente declara el objetivo de asegurarse que López Obrador no gane la elección de 2006, esos disputados comicios terminaron con el candidato de izquierda perdiendo una amplia ventaja y diciendo que había sido engañado. La presentación aparentemente fue creada justo después de la medianoche del 4 de abril de 2005, horas antes de que se informó que el presidente Fox se reunió con los directores de Televisa y TV Azteca. Fox estaba enfrentando fuertes críticas por un intento de acusar a López Obrador, entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, como responsable de una disputa menor sobre planeación.
El documento citado por Tuchman describe medidas de corto plazo para controlar la reacción por un periodo de luto nacional por la reciente muerte del Papa Juan Pablo II para distraer la atención de la creciente polémica. Al siguiente día, Fox declaró un día de luto por el pontífice. Las estrategias de largo plazo proponían desmantelar la opinión pública de que López Obrador es un mártir salvador, al acrecentar la cobertura noticiosa de crímenes en la capital y recordar casos antiguos de corrupción que involucraban a sus exaliados. El plan preveía promocionar las historias personales de celebridades que fueron víctimas del crimen en la capital e instalando a los habitantes de la casa de Big Brother para que hiciesen lo mismo. Algunas de las celebridades hicieron justamente eso, tanto en programas de espectáculos como en la versión mexicana de Big Brother de celebridades que se transmitió ese mayo. El documento, citado en aquella fecha de 2012 por The Guardian, también informó que los guionistas de un popular programa de sátira política llamado El privilegio de mandar debían hacer que el personaje de López Obrador pareciese torpe e inepto. El episodio final del programa, transmitido inmediatamente después de la elección de 2006, cuando el resultado del recuento aún estaba pendiente, terminó con un discurso nada humorístico de un actor llamando a López Obrador a aceptar la derrota. Un ex empleado de Televisa, quien no es la fuente de los documentos, le dijo a The Guardian que acudió a reuniones al interior de la compañía en las que se discutía la estrategia anti López Obrador. Había una estrategia y había un cliente que pagaba muchísimo dinero, señaló la fuente de The Guardian. La mayoría de los otros documentos son estrategias y presupuestos asociados con el aparente objetivo de promocionar a clientes políticos a través de anuncios de televisión y programas. Estos incluyen 3 hojas de Excel tituladas Enrique Peña Nieto Presupuesto 2005-2006, aparentemente creadas al inicio de su mandato en el Estado de México. Las 3 hojas, dice The Guardian en esa nota, detallan cerca de 200 notas, entrevistas y reportajes. La versión más antigua indica un costo total de 346.326.750 pesos. La más reciente incluye una rebaja del 50%. Un documento con las mismas cifras vistas por The Guardian fue citado por López Obrador durante el debate presidencial del mes pasado, en el que repitió sus acusaciones de que Peña Nieto era un producto de televisión, que Peña Nieto y Televisa sugirieron que el documento publicado en 2005 por la revista Proceso, identificada con la izquierda, se trataba de una falsificación. Ese documento fue obtenido por el periodista de investigación Genaro Villamil, quien siempre se ha negado a revelar la identidad de su fuente. En el pasado, Televisa acusó a Villamil de tener la misión de desprestigiar a la compañía, decía The Guardian y este reportaje de Tuchman. El equipo de campaña se negó a responder si el Estado de México había pagado a Televisa por cobertura mediática. En una respuesta por escrito, David López, quien es jefe, en ese momento era el jefe de comunicación del señor Peña Nieto y anteriormente tuvo el mismo cargo en el Estado de México, aseguró que durante el periodo de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado no existieron contratos de ese tipo. López agregó que todos los contratos de publicidad para la comunicación de las actividades de gobierno y las sumas en cuestión han sido transparentadas y puestas en Internet. Vienen algunas consideraciones que retoma The Guardian, por ejemplo, del especialista en medios Raúl Trejo del Arve, algunas otras especificaciones también que cita en la parte final del reportaje, que ya no leeré por cuestiones de tiempo, pero que nos dan esta lectura que doy de las partes esenciales, una idea muy amplia de aquella publicación de Tuchman sobre esos archivos de computadora que, vincularían precisamente actividades a favor de la candidatura de Enrique Peña Nieto. Se mencionó esta cuestión de haber vendido cobertura favorable a prominentes políticos y se mostraron a los lectores de The Guardian, este muy influyente y respetado periódico británico, con estas informaciones. Pasó el tiempo. La coalición que postuló a López Obrador impugnó las elecciones, como sabemos, y dentro de los documentos que colocó como probatorios de sus dichos de que había habido una elección inequitativa e intervenida, estaba el reportaje de The Guardian con estas informaciones que acabo de referir. Como todos sabemos, la resolución tanto del IFE como del tribunal desestimó prácticamente todas las informaciones y acusaciones que hizo
la coalición que postuló a López Obrador, acusando una elección intervenida e inequitativa, y se calificó la elección y se declaró la victoria de Enrique Peña Nieto. Pasó el tiempo y lo que hoy tenemos es algo muy fuerte para The Guardian. The Guardian llegó a un acuerdo con Televisa y decidieron publicar un comunicado conjunto, un boletín de prensa que se divulgó ayer, 5 de febrero de 2013. Es un comunicado donde The Guardian, bueno, no le diré porque para efectos de la información y que usted tenga la película lo más completa posible de todo lo que está sucediendo con este tema, hemos decidido presentarle íntegro el comunicado de The Guardian y de Televisa y de The Guardian. El punto de referencia es lo que acabo de leer para usted, lo que publicó Tuckman en aquella fecha y lo que al paso del tiempo, en un acuerdo, seguramente para evitar algún asunto de carácter judicial, The Guardian y Televisa dicen lo siguiente. Boletín de prensa número T014, 5 de febrero de 2013. Grupo Televisa S.A.B., una empresa constituida bajo las leyes mexicanas, y Guardian News and Media Limited. Televisa es la compañía de medios de comunicación más grande en el mundo de habla hispana, con base en capitalización de mercado, y es uno de los principales participantes en la industria de entretenimiento a nivel mundial. Las actividades del grupo incluyen la transmisión de señales de radio y televisión, terrestre, por cable y satelital, así como la producción y distribución internacional de programas de televisión, películas y revistas. De hecho, Televisa es líder en la producción de programas en español en el mundo. Además, como la principal televisora de México, Televisa opera 4 canales nacionales de televisión abierta. The Guardian es uno de los principales periódicos de Gran Bretaña y llega a un número importante de lectores en el mundo a través de sus ediciones en línea en www.guardian.co.uk y www.guardiannews.com. Es el 5º diario más leído en la web y su periodismo de investigación y cobertura internacional le han concedido una reputación global. A partir del 7 de junio de 2012, un mes previo a la competida elección presidencial en México, The Guardian publicó una serie de artículos centrados en acusaciones contra Televisa derivadas de documentos proporcionados por una fuente confidencial en México. Desde un principio, The Guardian aceptó que no fue posible confirmar la autenticidad de los documentos recibidos. Uno de estos documentos ya había sido publicado en 2005 por un periodista mexicano. La autenticidad de dicho documento fue cuestionada por algunos sectores de la prensa mexicana y desmentido públicamente por Televisa. No obstante, The Guardian pensó que sus artículos planteaban una cuestión de interés público sobre la relación entre Televisa, como la principal empresa radiodifusora de México, y algunos candidatos a puestos de elección. The Guardian publicó los artículos de buena fe en base al material proporcionado por su fuente confidencial. En particular, los artículos de The Guardian levantaron, entre otras, sospechas de que en 2005 Televisa había vendido cobertura informativa a algunos partidos políticos y candidatos. Dada la coyuntura, semanas antes de la elección presidencial de 2012, estas acusaciones fueron ampliamente retomadas y generaron controversia en México. Las acusaciones de parcialidad informativa, hechas por The Guardian, fueron remitidas al Instituto Federal Electoral, IFE, como parte de una amplia queja promovida por el Partido de la Revolución Democrática, PRD, el partido político de uno de los principales contendientes a la presidencia. Desde el principio, Televisa negó pública y tajantemente las acusaciones de sesgo informativo. También negó la autenticidad de los documentos poseídos por The Guardian. Bajo estas acusaciones, Televisa definió que no tenía más opción que presentar formalmente una demanda legal en contra de The Guardian. El 16 de agosto de 2012, el IFE declaró infundada la queja del PRD. La apelación en contra de dicha resolución fue desechada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El 28 de agosto de 2012, The Guardian acepta que tanto el IFE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
resolvieron que las acusaciones hechas por el PRD sobre supuesto sesgo informativo en la cobertura de Televisa del 2005 al 2012 fueron declaradas sin fundamento. The Guardian reconoce la preocupación de que sus artículos hayan sido interpretados, especialmente en México, como si Televisa fuera culpable de una conducta indebida. The Guardian no tuvo la intención de sugerir que estos documentos constituían una prueba concluyente de parcialidad o sesgo informativo por parte de Televisa. The Guardian reconoce que Televisa y sus periodistas buscan mantener los más altos estándares editoriales y comprende que lo publicado haya causado profunda molestia. The Guardian acepta que las autoridades electorales resolvieron que la cobertura televisiva de Grupo Televisa cumplió con las estrictas normas electorales mexicanas y neutralidad política. En consecuencia, The Guardian aclara gustosamente cualquier involuntario malentendido. The Guardian y Televisa han acordado resolver amistosamente sus diferencias sobre la base de esta declaración conjunta. Dirección General Corporativa de Comunicación, Grupo Televisa. Bueno, pues esta es la lectura íntegra de esa comunicación entre los dos medios. Y bueno, se nos acaba el tiempo, ya no tendremos oportunidad, pero espero que mañana podamos escuchar a nuestro colega periodista Genaro Villamil en México, que bueno, pues es aludido, no por su nombre, pero es aludido en esta comunicación precisamente porque Genaro en México publicó en la revista Proceso información que después fue retomada por The Guardian y que fue ampliada por The Guardian con estos documentos que describió en aquel reportaje que ahora recordamos y que conducen al tema de la intervención de Televisa en el proceso electoral 2012 y en la promoción de la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto. Frente al riesgo de una cuestión de carácter judicial en la Gran Bretaña, y con el elemento de la resolución electoral que desestimó las acusaciones en contra del hoy presidente de México, es que, bueno, pues Televisa logra que The Guardian se pronuncie de la manera en que usted acaba de escuchar en este comunicado. Incluso logra que The Guardian hable bien de la tarea periodística de Televisa, reconoce The Guardian que los periodistas de Televisa buscan mantener los más altos estándares editoriales y comprende que lo publicado haya causado profunda molestia. Eso es poder, ¿eh? Y no otra cosa. Pero bueno, desde luego que este comunicado conjunto de Televisa con The Guardian merece nuestra atención, nuestro análisis, la revisión de lo que significa, por supuesto, para efectos de lo sucedido en el proceso electoral en México. No agrego más, pero sí creo que vale la pena escuchar diferentes voces que nos permitan aquilatar el alcance y significado que tiene esta comunicación conjunta, donde The Guardian pues está liberándose de un asunto judicial, en pocas palabras. Llegaron a un acuerdo The Guardian y Televisa, y bueno, pues no es poca cosa. The Guardian, este poderoso e influyente periódico británico que cimbró al imperio Murdoch, por ejemplo, para hablar de una de sus hazañas periodísticas recientes, bueno, pues ahora está concediendo esta comunicación conjunta, donde, como decíamos, incluso remite a su valoración positiva de los periodistas de Televisa, como uno de los párrafos que nos llaman la atención. Como The Guardian dice, la traducción de Televisa, porque aquí hay que también considerar que hay otras traducciones que también habremos de revisar, pero por lo pronto en la traducción de Televisa, bueno, pues se especifica que The Guardian aprecia que Televisa y que sus periodistas buscan mantener los más altos estándares editoriales y entiende que su cobertura ha causado una molestia significativa. Que The Guardian reconoce que la cobertura de noticias políticas de Televisa ha sido resuelta por el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fíjese. The Guardian reconoce que la cobertura de noticias políticas de Televisa ha sido resuelta por el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación y cumplen con las estrictas regulaciones de radiodifusión del país sobre imparcialidad política. ¡Qué tranquilidad me da!
Fíjese qué tranquilidad me da leer esto, porque sí, ya teníamos algunas dudas sobre este punto, pero pues ya queda claro que el Tribunal Electoral pues resolvió este tema de la presunta participación indebida de una televisora en un proceso electoral. No sucedió tal cosa. El tribunal lo determinó, The Guardian lo reconoce y aquí no pasó nada. Nadie hizo nada de lo publicado, no sucedió tal cosa. Es, en pocas palabras, lo que queda en esta comunicación conjunta de estos dos medios. Bueno, habremos de seguir de cerca si hay reacciones o si hay comentarios al asunto, y si no, bueno, pues aquí mismo lo podremos analizar. Noticias MBS.